Hola, hola, bendiciones para todos. Bienvenidos a App Amor por la Palabra. Qué bueno es comenzar el día, la semana, con una palabra del Señor para nuestra vida. Una palabra en la cual podamos caminar diariamente sobre esta tierra. La palabra de Dios para nosotros es como una brújula que nos lleva en dirección correcta hacia la bendición de Dios, hacia el propósito de Dios para nuestra vida. Yo quiero compartir contigo algo que es muy importante. El sábado estuve hablando con los jóvenes, compartiendo la enseñanza a los jóvenes en la iglesia, y les estoy hablando acerca de Daniel. En el capítulo 1 de Daniel encontramos la historia de este joven y sus 3 amigos. Sabemos que ellos están en un reino lejano, en Babilonia, y han tenido que pasar por un contexto muy fuerte, por un momento muy difícil en sus vidas. Su pueblo, su nación fue invadida por Nabucodonosor, el cual destruyó todo lo que ellos conocían como familia, como nación. No solo destruyó todo eso, ellos tuvieron que presenciar la muerte tal vez de amigos, de familiares, de vecinos. Y además de eso, Nabucodonosor se los lleva lejos a su reino. Un reino lejano con costumbres totalmente diferentes, apartado. Y a eso súmale que el rey los escoge para que sean adoctrinados, sean enseñados para servir en el palacio del rey. Entonces imagínate esto, uno pasar por toda esta desgracia y además tener que servir al rey que causó toda esta desgracia en la vida de uno. Y le decía yo a los jóvenes este sábado la importancia de poner límites en nuestra vida y cómo debemos poner esos límites. ¿Dónde debemos poner esos límites? En la historia de Daniel encontramos que a estos jóvenes les iban a obligar a 3 cosas. Estoy hablando de Daniel capítulo 1. Los iban a obligar a 3 cosas. Si tú lees desde el versículo 3, dice: y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrad, a Misael Mesad y a Azarías Abednego. Y aquí viene el texto clave en el que quiero basar la enseñanza. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida, con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces mira, 3 cosas iban a pasar en la vida de estos jóvenes. Primero, les iban a enseñar una sabiduría pagana. Segundo, les cambiaron sus nombres por nombres paganos. Y tercero, les iban a forzar a comer comida pagana. 3 cosas que iban a cambiar totalmente el rumbo, o debían, por lo menos ese era el propósito de Nabucodonosor. Cambiar la identidad, el rumbo de las vidas de estos 4 jóvenes. Ahora, que no eran ellos solamente, habían muchos más, pero de los que se hablan es de ellos 4. ¿Y por qué se habla de ellos? Porque Daniel, dice la Escritura, propone en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y aquí hay una pregunta que surge. ¿Por qué Daniel no se opone a que le cambien el nombre? ¿Por qué no se opone a aprender, a ser adoctrinado y aprender las costumbres, la lengua y toda la sabiduría pagana de este reino? ¿Por qué a eso no se opone y por qué sí se opone a la comida
del rey. ¿Por qué? Porque no había ningún mandamiento, escúchame, no había ningún mandamiento que prohibiera a los judíos cambiarse el nombre. Y tampoco había un mandamiento que prohibiera que aprendieran, que fueran adoctrinados o les enseñaran estas cosas. No había en la ley de Moisés nada que dijera eso, pero sí había un mandamiento claro acerca de lo que debían comer y qué no debían comer. Y eso está en Levíticos. No solamente lo que debían y no debían comer, sino que también no debían comer nada que estuviese ofrecido a dioses paganos. Y lo más seguro es que la mesa del rey hubiese sido ofrecida a sus dioses paganos. Entonces, aquí viene la enseñanza y quiero que me prestes mucha atención, mi querida hermana. Daniel puso los límites a su vida donde la palabra de Dios los pone. Él no se opuso al cambio de nombre, él no se opuso a ser enseñado en las costumbres caldeas, pero sí se opuso a comer la comida del rey, porque allí le ponía el límite la palabra. Y escúchame lo que te voy a decir. Los límites a nuestra vida los tenemos que poner donde la palabra de Dios los pone. Para yo poder hacer eso, yo tengo que saber lo que la palabra dice, donde la palabra me pone límites a mí como creyente, como cristiano. Tengo que saber eso. Si no lo sé, entonces te voy a decir lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que otro va a venir y va a poner los límites a tu vida donde él quiera, donde le dé la gana. Y eso es lo que está pasando hoy con la iglesia. Con una iglesia que no estudia la Biblia, que no medita las Escrituras. Hombres y mujeres y cantidades de líderes que se levantan y les ponen límites y les prohíben una cantidad de cosas. ¿Sabes qué le escribió Pablo a su discípulo Timoteo? Primera de Timoteo capítulo 4, desde el versículo 1, le dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esto ya está pasando. Hay mucha gente hoy que se ha levantado a prohibir que te cases, a prohibir que comas algo, a prohibir que te vistas yo no sé de qué manera, a prohibirte una cantidad de cosas que la Biblia ni siquiera dice. Escúchame, que esta es la enseñanza que quiero que te lleves en tu corazón en este día. Coloca los límites a tu vida donde la palabra de Dios los pone. Cuando a ti te digan algo, por eso es que yo llamo tanto la atención a que leamos las Escrituras, a que meditemos en la palabra, porque si no nos engañan, hermanos, nos engañan. Mira lo que está diciendo el apóstol Pablo: prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Eso pasa hoy, no te imaginas en tantos lugares donde los creyentes son restringidos en unas cosas, engañados, tan engañados. ¿Pero por qué? Porque no saben lo que dice la palabra, no conocen lo que dice la Escritura. Escúchame bien, hermano. Si tú no sabes, no conoces dónde la Escritura te pone los límites para tu vida, otro o otros vendrán y te pondrán los límites que a ellos les dé la gana. Así que mi exhortación, mi
Mi exhortación, vuelvo y lo repito, es que leas la palabra. Escudriña la Escritura. No te dejes engañar. Daniel puso los límites allí, donde la palabra de Dios los ponía. Y se paró allí en eso, no como esos alimentos, y no los comió. Y es que no debían comerlos. Por lo que ya te he dicho. Y esta decisión de Daniel, escucha, cuando nosotros determinamos poner los límites a nuestra vida donde la palabra de Dios los pone, tú no te imaginas lo que pasa. ¿Sabes que Job 22:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tu camino resplandecerá la luz? Tú no te imaginas cuando te voy a decir algo, mejor te voy a poner un reto. Léete Daniel y vas a ver la vida de estos jóvenes, cómo resplandece la luz sobre sus vidas a pesar del contexto en el que estaban. Un contexto pagano, idólatra. Ellos tenían tal vez que hacer presencia en banquetes, en tantas cosas, en tantas fiestas paganas. Pero a pesar de estar allí, no se contaminaron nunca. Pudieron cambiarle los nombres, pudieron enseñarles otras costumbres, pero nunca pudieron cambiar su corazón, su amor, su lealtad, su fidelidad a Dios. Cuando termina el examen que el rey Nabucodonosor había propuesto para estos jóvenes, ¿sabes qué dice la Biblia? En el Daniel capítulo 1, versículo 19-20, y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Cuando yo pongo los límites a mi vida donde la palabra de Dios los pone, la luz de la palabra de Dios, la luz divina, resplandecerá en mi caminar por esta tierra. Un abrazo fuerte, bendiciones.